Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que, al igual que el Estado de la Nación y el Estado de la Educación, se pagan con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos el placer yo y espero que ustedes, y el privilegio todos, de tener con nosotros a Marcela Román, una colega mía que yo la conocí cuando era una jovencita que terminaba su licenciatura y se ha llenado de cosas, y yo la voy a felicitar hoy, pero no voy a decir por qué. Pero sí la vamos a invitar a que nos cuente de el más reciente estado de la educación a nivel del ámbito terciario, es decir, de las universidades. Y no voy a explicar por qué tuve cubrebocas. Muy buenas tardes, don Juan, qué gusto estar otra vez en su programa, un honor estar aquí. Efectivamente, acaba de publicarse el 9º Estado de la Educación, y el capítulo que trabaja sobre educación universitaria lo coordinamos dos profesoras de la Escuela de Economía de esta Universidad de Costa Rica, la profesora Valeria Lentini y yo. El informe en esta ocasión plantea como balance general que la educación superior en Costa Rica está pasando por momentos difíciles, por distintos motivos que podemos ir profundizando a lo largo de esta conversación, pero tal vez voy a puntualizar tres. A pesar de logros históricos importantes que hemos tenido en educación terciaria en Costa Rica, la verdad es que hoy todavía tenemos una cobertura bastante corta, escasa, de población adulta que ha logrado obtener su título universitario en Costa Rica. En algunos momentos distintos en las últimas décadas ha habido crecimientos más importantes de la cantidad de gente que ingresa a las universidades públicas y privadas y logra obtener un título, pero por distintos motivos, algunos factores demográficos y otros de la gestión interna de las universidades, también relacionados con el ciclo de la economía y los problemas de empleo o de grandes necesidades económicas que hay en los hogares, han estado marcando los últimos años algunas complejidades especiales. Y la verdad es que hoy en Costa Rica solamente entre los adultos jóvenes, población de entre 25 y 34 años de edad, solo 3 de cada 10 tienen un título universitario. Esto es un logro educativo bastante modesto en educación superior, y nos deja en este momento 17 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la OECD, club donde Costa Rica ingresó hace unos pocos años. Y hablamos sobre el promedio, ¿no? En la comparación nos comparamos con el promedio, siendo que en esta enorme lista de países tenemos de todo aquí adentro. Hay algunos otros miembros de la región latinoamericana, pero también están los países más avanzados en Europa o en el norte de este continente. Pero como promedio estamos a una distancia muy grande. Hace unas 3 décadas teníamos unos indicadores de partida ya menores, pero el ritmo de crecimiento a lo largo de los años, la tendencia era semejante, entonces no cerrábamos las brechas, pero las manteníamos a lo largo de los años. Sin embargo, más o menos a partir del año 2010, Costa Rica estanca su progreso en logro en educación terciaria, y el resto de los países continúan con su tendencia anterior, y entonces pasamos de una brecha que era de un poco menos de 7 puntos porcentuales a hoy 17 puntos porcentuales. Y esto tiene que ser una señal de alerta importante para el país, porque significa que tenemos enormes desafíos para crecer de manera acelerada en la cantidad de personas que logramos traer a las aulas universitarias, y especialmente que logran graduarse. El segundo punto, el último punto que acaba de destacar, que logran graduarse, es una problemática notable, y me parece, y usted me lo ha enseñado y yo por ahí me medio enterado, de que creo que el tecnológico creo que es una especie de ave rara dentro de todo el sistema, en el sentido de que creo que tiene tasas mucho mejores que buena parte de los otros
ámbitos, pero una golondrina en cartaginesa, aunque en realidad está por todo el país, al igual que las otras universidades públicas, no hace verano, lamentablemente. ¿Me equivoco? Bueno, habrá que, digamos, separar el comentario según el momento del tiempo en que uno está observando. En promedio, tal vez doy un pasito para atrás y decir que para indicadores de porcentaje de graduación de cada grupo de nuevos ingresos a las universidades año con año, que el indicador le llamamos graduación de las cortes de nuevos ingresos, solamente podemos conocer este dato para las universidades públicas, para las 5 universidades estatales de Costa Rica, porque lamentablemente tenemos una enorme opacidad en el sector de universidades privadas, no conocemos prácticamente ningún dato. En este año el informe plantea, el 9º informe, de manera un poco, no sé cómo decirlo correctamente, coloquial, que casi 20 años después de haber publicado el primer estado de la educación, hoy seguimos igual que hace 20 años sin saber nada sobre el sector privado de educación superior. Solamente se conocen 3 datos: cuántas universidades existen, porque están autorizadas para ofrecer servicios educativos, cuál es la oferta académica que tienen autorizada, o sea, qué carreras tienen permitidas dar, en dónde, en qué niveles, aunque en esta última ocasión encontramos en algunas sedes en zonas periféricas del país que hay algunas ofertas que están vigentes, digamos que están ofreciéndose pero que no estaban autorizadas todavía por el CONESUB. Son pocos casos, pero encontramos ese dato, por ejemplo. Y por otro lado, también tenemos graduación. El dato más estable que tenemos sobre universidades privadas es cuántos títulos se entregan al año, pero hasta ahí no tenemos ninguna otra información. Entonces, lamentablemente, los estados de la educación siempre, en el capítulo de educación superior, tienen una mirada parcial, necesariamente parcial, porque la profundidad de los análisis siempre se hacen con educación universitaria pública. Ahora sí me devuelvo al indicador de graduados, porque voy a hablar solamente de las universidades públicas. Nosotros venimos midiendo las tendencias en graduación en porcentaje de graduados, que no es lo mismo que títulos entregados, sino que es de cada 100 personas que ingresan un año a las universidades públicas, cuántas van logrando obtener su título. Les damos hasta 7 años de periodo de tiempo para explorar si han logrado obtener un título, y ese indicador en promedio oscilaba como entre un 48 y un 54%, dependiendo de la corte que uno observe y dependiendo de la universidad pública. Digamos que el promedio general era como de 52 para todas las universidades públicas en Costa Rica, con algunas variaciones. Sin embargo, en esta última edición encontramos que a partir de la corte de nuevos ingresos del 2012 empieza una tendencia importante al decrecimiento en el indicador de graduación en todas las universidades públicas. ¿No? Primero nos sorprendimos, no esperábamos que esto estuviera sucediendo, y entonces hicimos distintos tipos de ejercicios para tratar de entender cuáles podrían ser algunos factores explicativos. Todavía hay mucha más investigación que es necesaria hacer, pero encontramos varias cosas. Primero, descartamos que fuera una única universidad o una única área de conocimiento, o tal vez una carrera de gran matrícula que pudiera estar afectando los promedios generales, y no, nos encontramos que es un problema sistémico. Está bajando las tasas de graduación en todas las carreras, en todas las universidades públicas. Entonces ese es un primer motivo para plantear que algo más allá del contexto propio institucional de cada universidad debe estar sucediendo para explicar esto, y ahí Marcela, revisamos distintos factores. Vamos a continuar hablando de ese tema cuando la universidad nos invite a hacerlo. Gracias. Continuamos, amigos y amigas, aprendiendo de nuestro ámbito. Nadamos el agua del sector terciario. Esto es Universidad de Costa Rica, que es parte de las 5 universidades de las cuales doña Marcela, mi distinguidísima colega, estaba hablando. Por favor, continúe. Gracias, don Juan. Estábamos conversando en el segmento anterior de que está sucediendo en las universidades públicas, que son las únicas que podemos medir este tipo de indicadores, una reducción en el porcentaje de personas de cada corte de nuevos ingresos que logra obtener su título universitario, sobre todo en periodos, digamos, en el indicador medido a 7 años. Cuando uno da unos plazos muy extensos, hasta 11 años, para mirar si la gente se graduó, el indicador sube bastante y ya la caída no es tan pronunciada, pero a 7 años estamos teniendo un problema.
No se debe exactamente a tiempos de graduación, porque la gente que logra obtener su título en realidad lo está sacando en promedio un poquito por encima del tiempo teórico estimado, pero no muy arriba. Un bachillerato como en 4,5 años, una licenciatura un poquito menos de 6 años, y entonces son tiempos razonables, digamos, en el sistema universitario. El problema es que un porcentaje muy grande no logra obtener su título, ¿verdad? Ese es el tema aquí más crítico. ¿Por qué no lo están logrando obtener? Entonces hay que hacer más investigación, pero tenemos algunas pistas, digamos, que ya el informe reporta. Por ejemplo, a nivel interno en el sistema universitario encontramos en las 5 universidades públicas y como conjunto de universidades públicas dentro del CONARE, en los instrumentos de planificación institucional y del conjunto de universidades públicas, no existe una meta específica de porcentaje de graduación por cortes, ¿no? En general, los indicadores han estado muy centrados en cantidad de gente que logramos traer a las aulas universitarias. Regularmente lo medimos como cupos de nuevos ingresos. Cuánta más gente logramos atraer cada año a la universidad, que está muy bien que esto esté sucediendo y sigue creciendo. Pero el problema es que los traigamos y que luego se logren graduar un porcentaje importante de ellos. Ni en Costa Rica ni en ningún país del mundo se gradúan todos los nuevos ingresos. De hecho, sería un problema porque uno tendría sospechas sobre la calidad si en una universidad o en una carrera toda la gente se graduara permanente en todos los años, ¿verdad? Un indicador, digamos, de los mejores en el mundo sería alrededor de un 60-65% del total de las personas que ingresan a la universidad se gradúan. Costa Rica tiene en las universidades públicas un indicador cercano al 50% medido en el largo plazo, y no está nada mal para el promedio de América Latina. Incluso el informe persigue a las personas que no se lograron graduar en la universidad de ingreso en la base, y observa en la base nacional de graduados que tiene todas las universidades públicas y privadas la titulación, y ahí uno encuentra que ese indicador sube y ya nos parecemos bastante a los promedios de los mejores países en el mundo. O sea, hay gente que como estrategia para poder obtener su título se moviliza entre universidades. Y ahí hay mucho detalle en el informe. Hay factores externos que están presionando fuertemente, que están relacionados con la situación económica del país, que es delicada desde hace muchos años. Esta es una economía que, como usted tantas veces ha comentado en este programa, tiene un crecimiento modesto y volátil, ¿verdad? No hay un crecimiento sostenido, y el ritmo de crecimiento de nuestra economía no alcanza para generar de manera sostenida oportunidades de empleo crecientes y bien pagadas para la mayoría de la población. Aunque en el ámbito universitario, comparado a todos los otros niveles de educación, permanecen las ventajas de personas tituladas universitarias en el mercado laboral, tanto en oportunidad de estar empleado como en los salarios que reciben promedios. La verdad es que la situación económica nacional es difícil y entonces mucha gente tiene que interrumpir sus estudios para tener más perceptores de ingresos en cada hogar. Entonces la gente o se retira, hay salidas tempranas del sistema, o hace muchas intermitencias, y esto va alargando los tiempos de graduación, y mientras más años se dure en graduarse, más sube la probabilidad de que al final el título no se logre obtener, porque otras cosas suceden en la vida de las personas estudiantes que los alejan del sistema. Un indicador bastante importante que el informe documenta en este sentido de cómo se ha complejizado el tipo de población que recibimos en las universidades públicas es el siguiente. Alrededor del año 95, cuando uno busca la información de asistencia a la educación superior que ofrece la Encuesta Nacional de Hogares, encontramos que en el 95 alrededor del 6,5% de la población que desea asistir a universidades públicas pertenecía a los hogares clasificados como pobres por ingresos en la Encuesta Nacional de Hogares. En este momento ese indicador es cercano al 13%, es decir, algo está pasando con el perfil de los estudiantes de nuevos ingresos, que vienen con dos características. Tenemos una mayor representación, que por suerte es un indicador que podemos decir así en las universidades públicas. Tenemos una mayor representación de población de menores ingresos, que provienen de hogares de menores ingresos en el sistema, pero son personas que vienen de hogares con un clima educativo bajo, con pocas posibilidades de que los padres, ¿verdad?, o los adultos en el hogar les ayuden a tener éxito en su carrera, que tienen necesidades económicas que aportar. Y por el otro lado, tenemos para todo el país estudiantes que están terminando educación secundaria con aprendizajes muy recortados, que es lo que reporta el informe en general. Costa Rica tiene una crisis muy importante en su sistema educativo en primaria y secundaria,
y el indicador resumen de esa crisis que reporta el noveno estado de la educación son aprendizajes recortados. Estamos diciendo que en este momento hay algo así como 2 años de aprendizajes perdidos. Digamos que un niño que hoy está en 5º año de la escuela sabe lo que lo que en el programa está programado para que sepa un niño que está apenas en 3er grado. O sea, venimos con unos rezagos de aprendizaje muy importantes y esos rezagos afectan mucho. ¿O pre-COVID? El COVID agravó la situación, como agravó la situación económica, agravó la crisis en el sistema educativo, pero viene desde antes. Ya en el informe número 8 del Estado de la Educación hablábamos del apagón educativo, que es este concepto, había sido mal entendido y alguna gente decía qué barbaridad, dicen que los docentes no hicimos nada. Por supuesto que ese no es el concepto. El concepto es que hemos tenido muchas interrupciones prolongadas. Costa Rica es uno de los países que durante el COVID tuvo la interrupción más prolongada de sus ciclos educativos en todo el mundo, en primaria y en secundaria. Y entonces las personas se gradúan en secundaria con unos aprendizajes acumulados y unas habilidades muy distintos a lo que esperábamos que fuera el perfil de salida de una persona con título secundario. Está muy bien que haya crecido mucho la cantidad de chicos que logran estar en secundaria y obtienen un título, pero el problema es la calidad de los aprendizajes que están teniendo. Con esas condiciones quedan habilitados para dar el salto a la universidad, y la universidad recibe cada más gente que pasa mucho tiempo en los primeros años de ingreso a la universidad intentando nivelar sus aprendizajes para cumplir con el perfil de arranque de un estudiante universitario. Pues nuestra directora, doña Isabel Araya, ha hecho, y la Escuela de Economía, que es lo que usted y yo más, usted conoce más el ámbito universal, yo solamente la escuela, he hecho esfuerzos, y entonces tienen cursos de apoyo en matemáticas y apoyo en redacción, no sé si ortografía también, pero hablaremos de eso y de otras cosas en el último segmento, una vez que el canal nos sugiera que lo hagamos. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando de lo que ocurre en las universidades a nivel terciario, y también aprovecho para saludar y felicitar a Isabel Román, que es la coordinadora de todo el esfuerzo del Estado de la Educación. Aquí estamos, como es típico en nosotros, yo miro para adentro y entonces vemos el nivel terciario. Por favor, doña Marcela. Gracias, don Juan. Veníamos comentando entonces que tenemos unos desafíos bien importantes en cobertura, ¿verdad? Costa Rica está todavía en un horizonte bajo de población adulta que ha logrado obtener el nivel universitario. Sin embargo, ha venido creciendo la matrícula en universidades públicas, que es la que sabemos. La tasa de crecimiento es algo así como 3,3% promedio por año. Por ejemplo, en los últimos 4 años el país ha tenido, por la situación económica, por la aprobación de la ley de reforma fiscal, que introduce el concepto de regla fiscal y pone un tope al crecimiento del gasto en las instituciones públicas, que también afecta a las universidades. Hemos tenido una restricción bien importante de recursos para trabajar todas las instituciones públicas, y las universidades no somos la excepción. Entre el año 2019 y el 22, que es el momento que cuando estábamos haciendo la investigación, hasta ahí cerraban los datos, pero sabemos que en el 23 volvió a suceder, los ingresos en términos reales, es decir, la capacidad de compra de los presupuestos universitarios, se redujo en promedio casi un 8% en esos 3-4 años analizados. En ese momento, a pesar de esta fuerte contracción, seguimos operando y generando todas las actividades sustantivas, no se afectaron básicamente en la universidad. Seguimos dando clases, graduando gente, en donde se podía, por ejemplo, ciencias de la salud detuvo totalmente, porque las personas que estudian estas carreras tenían que estar en los hospitales y los hospitales estaban cerrados. Entonces hay afectaciones específicas, pero en promedio seguimos dando las materias, continuaron los proyectos de investigación, continuaron las acciones tan importantes en acción social, en extensión universitaria, que se hacen en todas las universidades públicas. Incluso algunas se ampliaron aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación, se llegó a más lugares y a mayores públicos. Entonces hubo una contracción muy fuerte de los recursos, se reorganizaron los presupuestos universitarios, crecieron las becas,
aumentó la matrícula, mientras que los ingresos estaban cayendo un 8% casi en términos reales, la matrícula crecía 11,5% de nuevos ingresos. Entonces hay cosas interesantes, buenas que reportar que han sucedido. Sin embargo, el informe lo que plantea es que de cara a un horizonte mediano y largo plazo, los desafíos que Costa Rica tiene en materia de educación superior significan que pongamos unas metas nacionales concretas y organicemos las inversiones públicas necesarias para que esto suceda. En un marco de fuerte restricción que básicamente se absorbió por una reducción muy importante del pago de remuneraciones, de la masa salarial, que es el porcentaje más importante, como en todos servicios educativos, del gasto universitario. Eso no tiene posibilidad de mantenerse eternamente, ¿verdad? Deteriorando los ingresos de los funcionarios universitarios. No vamos a poder atender los desafíos de cobertura, pero también de reducir brechas regionales, pero de seguir invirtiendo en ciencia, en desarrollo, investigación científica y tecnológica, que es desde estas casas de enseñanza superior pública donde se aporta más del 90% de toda la investigación científica que se hace en el país. Entonces hay desafíos muy importantes que Costa Rica tiene que atender, que requieren financiamiento de largo plazo y metas concretas y evaluación de esas metas, porque aquí nadie está pidiendo cheques en blanco, que es este concepto muy incómodo que se discuten a veces en medios. Eso no tiene ningún sentido. Claro que rendimos cuentas, el Estado, la educación es una rendición de cuentas, por ejemplo, del sistema universitario y muchas otras, pero entonces necesitamos unos horizontes de planificación de mediano largo plazo con metas concretas que se vayan evaluando los resultados. Y la realidad es que negociamos año a año con grandes esfuerzos el Fondo Especial para la Educación Superior, porque desde el año 2017 se abandonó la práctica de negociaciones quinquenales de los presupuestos universitarios. Entonces, ¿cómo hacemos para definir metas de largo plazo cuando hay una gran incertidumbre de los recursos con los que vamos a disponer en el año siguiente? Y sabiendo que como tendencia hemos hecho algunas estimaciones en las que usted colaboró con nosotros en el diseño original para el informe anterior, hemos tenido un decrecimiento como tendencia. Las proyecciones es que van a seguirse contrayendo los recursos. Entonces, ¿cómo es que el país va a afrontar estos desafíos hacia el futuro? No hay un tema, doña Marcela, que implicaría liderazgo de parte de CONARE y de CONASUB, y estoy diciendo liderazgo porque es eso, porque el sistema terciario está de los dos lados, debe haber como un 40, 60 o algo así, y entonces yo sé que esto es como la lista de deseos navideños, pero me parece que el país es de todos y requeriría que se junten los dos esquemas, pero me parece que es un deseo de carta al niñito Dios. Sí, es así, es súper importante. Los informes desde el primer estado de la educación vienen reportando con gran preocupación esta gobernanza desarticulada entre el sector público y privado. Hay desafíos que son propios del segmento, digamos, de universidades privadas que no tienen un órgano de coordinación. Existe la UNIRE, la Unión de Rectores de Universidades Privadas, pero que agrupa un número pequeño de universidades. En alguna época hubo más, luego ha habido varias salidas y no representa, digamos, no tiene la voz de todo el sector. Y en el sector público, que sí que existe el CONARE, que agrupa las 5 universidades públicas, pero al interior de cada segmento hay desafíos muy importantes todavía para funcionar como subsistema, digamos, de educación superior. En el sector público, por ejemplo, tenemos que revisar mucho cómo hacemos una mayor diversificación de la oferta y no estarnos como majando los talones, dando todos lo mismo en muchos lugares. En materia de regionalización hay muchas posibilidades de tener todavía más impacto que el que hoy se tiene, mucho más, si trabajáramos en conjunto como sistema. Igual en las áreas de investigación y de acción social, ahí hay muchas oportunidades. O por ejemplo, en otro capítulo especial que el informe este año contiene, que es el de brechas de género en áreas STEM,
STEM, ¿verdad? Las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a estas áreas, ¿verdad? Seleccionar esta carrera y graduarnos y efectivamente insertarnos con éxito en el mundo laboral. La posibilidad de traer más mujeres a estas áreas requiere un esfuerzo conjunto, no de cada unidad académica, sino de todas las unidades académicas de una universidad, y el impacto sería mucho mayor si todas las universidades trabajáramos en conjunto para difundir estas oportunidades en los niveles preuniversitarios. Entonces hay muchas áreas de oportunidad, y la otra cosa es que como sistema universitario que no existe como tal legalmente conformado, ni en la práctica, tuvimos unos periodos cortos en que se hacían reuniones de todos los rectores de universidades públicas y privadas de Costa Rica para tratar de tomar unos acuerdos de estándares mínimos de calidad que nos íbamos a comprometer todos a cumplir. Lamentablemente esta práctica se abandonó y el informe hace un llamado vehemente a que se recupere este tipo de instancias de articulación, porque las metas son nacionales y por más que desde el sector público intentáramos definir nuevas metas, la verdad es que sin saber lo que sucede en la otra mitad del sistema, difícilmente podríamos tener una planificación ordenada. ¿Cuánto aprendo cuando usted viene, doña Marcela? Deben aprender sus estudiantes en la Escuela de Economía mucho, y a las amigas y amigos los invitamos a que aprendan mucho en los otros programas de 15 UCR. Cuídense mucho. Gracias. Thank you.